Una vez que tuviéramos esta cita ya por internet, y la persona viene pues a hablar con nosotros, a asesorarse jurídicamente, pues veríamos si podemos tener los requisitos para pedir protección internacional, ¿vale? Sería una detección. Y veríamos que efectivamente va a tener alguna viabilidad. Si no, pues les asesoramos por otros procedimientos de extranjería para que pueda tener su documentación lo antes posible. Eh, Se hace una entrevista personal en la que yo pues me siento una, dos, tres veces, las veces que hiciera dar falta con el solicitante, y yo ahí haría un escrito de alegaciones donde recojo toda la información de manera detallada, porque una vez que vayamos a la policía no vamos a tener mucho tiempo para hablar. Además, el policía lo que hace es tomarnos declaración, pero hay mucha información que a lo mejor se nos puede olvidar porque estamos nerviosos, porque tenemos lagunas. Entonces, en ese escrito va todo detallado, con fechas, con nombre y apellido de las personas con las que yo he sufrido persecución o grupos, todos los detalles que podamos ofrecer. Y además, yo aportaría un informe, por ejemplo, psicológico, un informe de médicos del mundo, si es que tengo lesiones físicas o si he sufrido, por ejemplo, ablación del clítoris, que sería un motivo de persecución por motivo de género, o yo tengo documentos médicos, o tengo mensajes de texto, o tengo un certificado, por ejemplo, de la Iglesia Testigo de Jehová rusa, porque yo soy testigo de Jehová en mi país y a mí me están persiguiendo por este motivo. Pues toda esa información yo la voy a recoger en ese escrito de alegaciones y lo llevaré el día de la entrevista. Que el día de la entrevista es importante que sepáis que tenéis derecho a tener un intérprete, a hablar en vuestra propia lengua. Eh, y de hecho, la policía tiene unos intérpretes fijos en Comisaría Provincial de Málaga, pero hay otras lenguas que tienen normalmente se protege o otras agencias de traducción y llaman a los diferentes intérpretes. Yo alguna vez incluso lo he hecho por videollamada, porque es un derecho que asiste a la persona, o a lo mejor de lengua de bámbara o de algún otro dialecto africano. Entonces la persona habla en su propia lengua y escribe en su propia lengua. No hay obligación de traducir nada. Todo lo podemos presentar en idioma original. A diferencia de otros procedimientos, en asilo todo es en lengua original o lengua materna, y además todo se mueve por indicios. No tenemos, a lo mejor no tenemos una prueba fehaciente en papel del hecho en sí, pero sí podemos ofrecer mucha información. Yo recuerdo con un usuario, un solicitante de Somalia, que hicimos un mapa de dónde lo vivía porque era incapaz de explicarnos a qué ciudad exactamente pertenecía, con lo relevante que era este dato de cara a su expediente. Igual que el tema del pasaporte. A lo mejor en el momento de la entrevista o el día que vamos no tenemos pasaporte. Muchos ciudadanos de Mali nunca han tenido pasaporte, pero si durante todo el trámite administrativo podemos ofrecer pues un pasaporte que demuestra nuestra identidad y nuestra nacionalidad, eso va a ser clave de cara al expediente. Un somalí, un maliense o alguna otra prueba, pues durante todo el tiempo que la oficina de asilo está estudiando mi caso, yo puedo introducir más documentación al expediente, ¿vale? Esto es importante saberlo, porque cuando tú haces la entrevista, si la persona no ha tenido abogado, pero después al tiempo pues se da cuenta y tiene más información, pues que acuda a un abogado o una abogada para que podamos incorporar información a su expediente administrativo, ¿de acuerdo? Solo una cosa con respecto a la embajada y consulado: es cierto que hay que ponderar caso a caso, porque en algunos casos la persona que viene huyendo, yo he tenido algunos ciudadanos de Marruecos que venían huyendo porque eran líderes políticos señalados. Si tú haces un contacto con tu consulado o con tu embajada y España es conocedora de este hecho, eso puede restar credibilidad a tu solicitud de asilo, porque aquí España te está protegiendo en su territorio de el gobierno de tu país, ¿de acuerdo? Entonces, iríamos a comisaría. Nosotros en Málaga es Comisaría Provincial de Málaga. En otras ciudades la persona puede ir a la oficina de extranjeros o a la oficina de asilo y refugio si estás en Madrid.
nosotros iríamos a la oficina de asilo y refugio en una segunda entrevista porque cuando hemos hecho la entrevista, hemos aportado la documentación, el instructor considera o la instructora que hay un detalle o que hay una valoración que necesita tener en persona. Y normalmente esa segunda entrevista es en Madrid, en calle Pradillo 40 y además se graba. Y igualmente con intérprete si fuera necesario. Entonces ya por fin tenemos nuestra cita, tenemos nuestro escrito de alegaciones preparados, nuestra documentación adjunta, vamos el día de la entrevista. Pues yo acompaño y además yo, según la recomendación de ACNUR, yo me siento al lado del oficial que va a hacer la toma de la declaración para poder ver en el ordenador qué es lo que se va contando por si hay algún fallo o alguna cosa que se quiera indicar. El intérprete estaría al otro lado de la persona solicitante y la entrevista pues se desarrolla en el tiempo que sea necesario bajo todos los principios de confidencialidad que fueran posibles, ¿de acuerdo? Que sea en una sala aislada, sin que nadie escuche tu relato.